Bienvenido a todos, otro episodio de Camino a las Nubes en Kubernetes España. Y bueno, hablamos mucho de todo el mundo anterior, hicimos un resumen en el previo episodio y vamos con todo el poder ir adelante. Vamos a hablar de los objetos de Kubernetes. Vamos a empezar con una foto, me parece que la puedo empezar a mostrar ahora. Sí. Vamos a empezar ya directo. Y un segundito. Que nadie se asuste porque aunque aparezcan muchos objetos, no vamos a comentarlos todos a la vez. Vamos a dar una... ¿Verdad, Miguel? Va a ser un pequeño overview. Va a haber un poco de tregua. Vamos a ser buena gente. Bueno, pero ahora vemos que todos se escaparon. Ya está, nos quedamos solos. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Pues ahí vemos un montón de objetos, ¿no? Eso es básicamente, queremos que veáis una pequeña ilustración porque luego a la hora de hacer diagramas es muy común utilizar estos objetos. Son objetos, estos iconos, de hecho, son los oficiales de la comunidad de Kubernetes. Y si quieres hacer cualquier demostración es muy común encontrarte estos iconos, ¿no? Pero yendo un poquito a lo esencial, vamos a empezar hablando por los objetos más comunes, los más esenciales que suelen haber en Kubernetes. El primero de todo que voy a presentar es, como siempre, el pod. El pod es la unidad mínima de Kubernetes, es el objeto más comúnmente utilizado, puesto que nos permite correr cualquier tipo de aplicación, varios tipos de contenedores en un mismo elemento, en un mismo pod. Y de hecho el pod tiene algunas características más, ¿no? Como por ejemplo, aparte de eso, de que podemos correr varios contenedores a la vez, pues soporta variables de entorno, nos permite también tener montaje de volúmenes y montaje de ficheros dentro del pod, ¿no? Nos permite también compartir recursos del nodo, si así lo quisiésemos. Todos los contenedores dentro de un mismo pod comparten el mismo espacio de red, por lo que la dirección IP de un pod es únicamente. También nos permite cada contenedor que configuramos en un pod, le podemos establecer CPU y memoria por cada contenedor. Es decir, si mi pod tiene 3 contenedores, pues yo puedo tener diferentes características, diferentes CPU y memoria asignadas a cada uno de estos contenedores, puesto que cada contenedor pues va a correr una aplicación distinta y no todas las aplicaciones necesitan la misma cantidad de CPU y memoria. Y luego también mencionar que los pods, por lo general, suelen ser un poco efímeros, ¿no? Es decir, cuando tú eliminas un pod, desaparece por completo. Ese pod no vuelve, ni el pod ni la información almacenada en el pod. En el momento que tú quieres utilizar almacenamiento persistente, hay otro recurso dentro del Kubernetes que ya hablaremos en unos minutos, ¿no? Y bueno, hay mucho más, ¿no, Miguel? Cuéntame qué más hay. Siguiendo con esta línea de los elementos básicos, hay otro elemento que es el namespace a nivel de clúster, de hecho, que lo que nos permite es hacer una división virtual dentro del clúster. Y así, por ejemplo, pues tendríamos varios namespaces en los cuales en cada namespace habrá una serie de recursos. De hecho, hay una serie de namespaces que Kubernetes trae de serie en los que, por ejemplo, corren los componentes del sistema para que tú, de entrada, que aterrizas en el namespace por defecto, no los veas. Con lo cual, bueno, facilita en cierta forma la gestión de recursos, ¿no? Porque quizá un equipo que trabaja en un namespace específico no tiene por qué ver todos los recursos de otro equipo que está en otro namespace, no tiene por qué saber. Asimismo, permite también diferenciar y aplicar controles de acceso y una serie de permisos a nivel de namespace, con lo cual un equipo trabajando en un namespace no tiene por qué tener acceso a las cosas que están en otro. Y de hecho, de aquí se deriva que permite diferenciar varios entornos. Podrías tener varios entornos en un mismo clúster separado por namespace. Hay gente que lo recomienda, hay gente que no, pero al final es una oportunidad y una posibilidad que hay para trabajar con ello, ¿no? Entonces, una vez que conocemos la parte de pods y namespaces, que sería como lo más básico, vamos a empezar a construir recursos o recursos más complejos en base a los pods. Y para ello, Kubernetes ofrece un recurso que son los controladores, que hablaremos de varios tipos de controladores. O sea, es un tema extenso y cada controlador tiene una función específica. El más sencillo es el replica set. Pero una pregunta, Miguel, ¿qué hace en sí el controlador? ¿Por qué existe un recurso tipo controlador? Efectivamente, porque como hemos dicho anteriormente, si un pod se elimina, desaparece junto con toda su información. Con lo cual, al final estos controles se encargan de mantener el número de pods
deseado en todo momento dentro del clúster y del namespace específico en el que se encuentren. Porque, como hemos dicho, si por lo que sea mi servidor web corriendo en un contenedor en un pod muere, se acabó el servicio. Pero claro, si tengo un controlador que se encargue de vigilar que siempre haya un número deseado funcionando, pues ya tenemos ahí esa seguridad de que nuestro servicio va a estar funcionando. El más sencillo de todos, sobre el que construyamos, es el replica set, que es el controlador al fin y al cabo más básico dentro de los que hay. Y se encarga de que el número de pods que se están ejecutando sea igual al número deseado. Con lo cual, continuamente verifica que el número de pods corriendo son los que nosotros le indicamos. Y en el caso de que falle alguno, se encarga de levantar un pod nuevo. No tiene mucho más, es bastante sencillo y encima de este se construye el siguiente, que nos va a contar Miguel un poco sobre él. Efectivamente, encima del replica set existe otro controlador más avanzado que se denomina deployment. Este controlador lo que hace es, en vez de observar en sí los pods, observa los replica sets. Esto tiene un par de beneficios y es que nos permite mantener un histórico de versiones y aparte utilizar un mecanismo de rolling update, ¿no? de actualización progresivo. Esto es así porque cuando tú actualizas un deployment, automáticamente la nueva configuración genera un nuevo replica set, ¿no? Entonces, cuando hacemos este famoso rolling update, esta actualización progresiva, lo que hace Kubernetes o lo que hace el deployment es actualizar el nuevo replica set con un nuevo cierto número de pods hasta llegar al deseado, por supuesto, pero comienza poco a poco con un par de pods nuevos, por ejemplo, y empieza a eliminar pods del antiguo replica set. Así hasta que todo ocurre correctamente, todos los nuevos pods son creados correctamente sin ningún problema, están corriendo, funcionando, y el antiguo replica set pues deja de correr ningún pod, de todos los pods que tenía, ¿no? Entonces queda pues el nuevo replica set funcionando por completo y el anterior completamente inutilizado. Que claro, como acabo de comentar, nos permite hacer un histórico de versiones y hacer un rollback, ¿no? Una restauración a la última versión o a una versión antigua que haya en el historial de versiones. Entonces, pues es muy fácil que si ha habido un error y el despliegue no funciona, pues básicamente rápidamente a través de la kubectl, a través del binario de Kubernetes, pues automáticamente le digo, vale, pues cámbialo a un anterior. Y si luego pregunto, aparte... Miguel, si pregunto una pregunta, estamos haciendo el deployment. Si alguien está ahora en su primera experiencia con el Kubernetes, hizo deploy, está todo bien, todo lindo, cambió, tenemos una nueva versión y bueno, y mandamos la nueva versión. ¿Qué pasa atrás? ¿En qué momento se puede dar cuenta? Si nos damos cuenta, ¿cómo volvemos? ¿Cómo es Pues la actualización es progresiva, como he comentado, y lo que hace es, por ejemplo, tú estableces un máximo de pods que tú quieres añadir de más, ¿vale? Porque claro, en el momento que tú tienes un replica set corriendo 3 pods y creas un nuevo replica set que también va a querer correr 3 pods, hay un momento en el que vas a tener más pods de la cuenta, ¿no? Más pods de los deseados. Eso también puedes establecerlo tú en la política de actualización, cuántos pods de más quieres tener. Y también puedes decir cuántos pods de menos o cuántos pods que no corran del anterior replica set. Es bastante configurable, ¿no? Entonces lo que ocurre es, pongamos un ejemplo, elimina un pod del antiguo replica set y crea uno nuevo del nuevo replica set. Todo esto a la vez. Entonces, Kubernetes o el deployment va a esperar a que el nuevo pod esté funcionando. Si el nuevo pod pasa de la fase inicial a la fase running, a la fase corriendo, que se supone que ya está corriendo y pasa los health checks, en ese momento va a pasar al siguiente, ¿no? Va a crear un segundo pod y va a eliminar un segundo pod del anterior replica set, ¿no? Entonces lo hace así gradualmente. Por supuesto, qué cantidad de pods queremos añadir de más y qué cantidad de pods queremos eliminar del anterior replica set es configurable, ¿no? Tú puedes tener una configuración completamente personalizada en cada deployment. Entonces, esto es lo que ocurre, Ariel. Perfecto. Y bueno, el deployment pues sirve para eso, ¿no? Luego ya hay cositas más difíciles, porque acabamos de comentar que el pod en sí mismo, el almacenamiento es efímero, ¿no? El pod puede desaparecer y con él todo el almacenamiento, ¿no? Y claro, ahí entra otro controlador que, Miguel, cuéntame un poco más de él.
Vamos a hablar del Stateful Set a continuación, que bueno, como su propio nombre indica, está pensado para aquellos workloads que necesitan, para empezar, un almacenamiento persistentes y que los pods tengan identidades únicas. Porque en el caso del deployment, los pods, digamos que son completamente equivalentes. Si yo despliego 6 pods, si pido 6 réplicas o 12, esos 12 son exactamente iguales y tendrán identidades aleatorias. De hecho, el nombre se suele generar, es generado con una cadena aleatoria, más el nombre que una cierta parte que tú le das. Pero, claro, puede haber escenarios en los que yo necesite a lo mejor 3 réplicas en la que cada una tenga un almacenamiento diferente y además tengan una identidad diferente, porque pueden ser un activo pasivo de una base de datos, por ejemplo. No realizan la misma función. Mientras que en un deployment pueden ser frontales webs, que todos al final consultan un backend, con lo cual no hay problema en el orden en el que se levanten. Puedo tener ejemplos en los que necesito ese orden. Y para ese tipo de casos de uso está el replica set. Entonces, cada pod en este caso es identificado de forma única. Y además tiene una particularidad que hace que el número de pods que tengamos no se quieran en paralelo. No tiene nada que ver con la parte del rolling update, esa es otra historia, sino que cuando yo creo cuando creo el stateful set, primero se arranca el contenedor con la identidad, el pod con la identidad 0, después el pod con la identidad 1, el pod con la identidad 2 y así sucesivamente. Además tienen en el nombre, en lugar de un identificador aleatorio, tienen esa numeración. Y si fallara alguno, se detiene. Si falla el 1, no llega al 2. Con lo cual, la parte más importante del stateful set es esta de mantener el orden y con lo cual permitir despliegues, pues eso, stateful y más complejos, ¿no? Aplicaciones con esos requisitos. Y en el caso de que aquí se elimine un pod, como tiene una identidad, se crea un pod exactamente igual con la misma identidad del que desapareció. No es lo mismo que en el deployment, porque en el deployment si faltan 2, se levantan otros 2, da igual el orden, da igual el nombre, con lo cual es muy importante tener esa diferenciación. Y como ya veremos en el siguiente capítulo, esto también afecta a cómo el almacenamiento se utiliza entre los deployment y los stateful set. Y bueno, después tenemos aquí otro tema bastante interesante, Miguel. Si quieres comento yo por encima un poco los jobs, que son como en cualquier scheduler de, moderno, al final lo que nos permiten es lanzar un job, un trabajo, que en este caso nos permite lanzar un número determinado de pods, puede ser uno o pueden ser varios, que corren hasta que se completa el proceso. Básicamente la idea de un job, pero además tiene mucha flexibilidad porque permiten definir, oye, para que el job acabe, quiero 5 jobs, 5 pods paralelos y necesito mínimo 3 éxitos. Con lo cual puede ser a lo mejor un job corriendo algún modelo matemático que necesita hacer una predicción y hasta que no haya 3 éxitos, imagínate, lanzo 20 paralelos y hasta que no haya 3 éxitos, no se para. Entonces es muy flexible en ese sentido. O sea, da muchísima posibilidad para configurarlo. ¿Y qué se construye sobre los jobs, Miguel? Los cron jobs, ¿no? Claro, ¿qué pasa si queremos que cierto job no solamente se corra una vez, sino una vez cada X tiempo, ¿no? Pues ahí entra el otro recurso que se llama el cron job, que nos permite añadir una configuración tipo cron. Entonces podemos decir que el job en particular, pues como tú has dicho, para correr un modelo matemático, quiero que corra todos los días a las 9 de la noche. Y automáticamente Kubernetes lo hace, ¡pum!, por sí mismo, crea el job crea el pod y así pues tenemos una tarea programada. Y bueno, ya hablando del último recurso que os vamos a... Bueno, el último recurso no, el último controlador es el daemon set, ¿no? El daemon set es muy curioso porque lo que hace es que corre un pod de ese tipo, ¿no? De ese modelo en cada nodo del clúster. Es decir, cada vez que un nuevo nodo aparece dentro del clúster, el daemon set lo detecta y le añade un pod a correr dentro de él. Esto es, pues, para cositas más complejas, ¿no? Pues, bueno, no complejas, sino para cositas más particulares. Como, por ejemplo, un sistema de monitorización que necesitamos, pues, recabar métricas de cada nodo. O, por ejemplo, un sistema de logs, ¿no? Que necesitamos sacar los logs de todos los pods que van corriendo en cada nodo. Y, claro, necesitamos, pues, que ese sistema de monitorización que recaba logs corra en cada nodo, por supuesto, también. O incluso, no sé, cositas, pues alguna herramienta que yo quiero que cada vez que un nodo aparezca me configure algo, ¿no? Entonces, pues en ese tipo de cosas iríamos por el controlador daemon set. Y bueno, esto es los controladores. Ahora pasamos a otro mundo maravilloso, ¿no? Miguel, ¿dónde podemos ir de aquí?
Bueno, ya podemos hablar de todo esto de correr pods y tal, está muy bien, pero ¿cómo se acceden a los pods, ¿no? ¿Cómo se comunican con el mundo exterior? Esto es un tema que también trataremos en detalle, pero se hace a través de los services, que al final lo que nos permiten es proporcionan capacidades de service discovery, nunca mejor dicho, y permiten exponer esas aplicaciones que corren en los pods hacia tanto dentro del clúster como mediante otros mecanismos y otras cosas fuera del clúster. También proporciona un nombre de DNS interno dentro del clúster y que además, aunque está limitado a nivel de namespace, permite también la comunicación entre namespaces con ciertas configuraciones, como veremos. Y al final el servicio, como un servicio, se identifica a todos los pods. Por ejemplo, si es un solo pod, vale, pero a todos los pods que forman un deployment o un stateful set, hace un balanceo entre todos ellos. Con lo cual, hace un balanceo muy básico de round robin, ¿verdad, Miguel? Pero sí. Permite, al igual, si yo hago un servidor web, lo despliego con un deployment de 3 réplicas, él solo se encargará de, conforme el tráfico vaya llegando al service, ir alternando entre una réplica y otra. Con lo cual, es un mecanismo muy sencillo, pero funcional. Sí. Para exponer... Al final lo ideal es que eso, ¿no? Que administra la carga de trabajo entre todos los pods ahí disponibles y que no mejora la eficiencia del workload. Y bueno, y ahora que habíamos hemos dejado un poco el cómo exponer el servicio, lo siguiente es cómo le pasamos configuración a los contenedores, ¿no? Al final habrá gente que usa ya Docker de por sí y, bueno, utiliza variables de entorno o está acostumbrado incluso a montarle volúmenes y se preguntará cómo funciona en Kubernetes, ¿no? Porque, claro, como al final un pod puede caer en cualquier nodo, no tenemos una forma así muy directa de decir, oye, quiero que montes esto, claro, tendría que replicarlo entre todos los nodos, ¿no? No sería algo sencillo, no sería escalable. ¿Cómo podemos llegar a ese punto, Miguel? Pues para eso existe otro recurso que se llaman los config maps y los secrets, que es básicamente lo mismo que el config map que os voy a explicar ahora mismo, pero con encriptación, bueno, encriptación no, ¿cómo se dice? Están... ¿Opacos? ¿Son opacos? No, opacos, simplemente están en base 64, codificados, esa es la palabra. Efectivamente. Están codificados en base 64, pero las nuevas versiones de Kubernetes tienen medios para también no codificar, sino encriptar la información con servicios KMS de proveedores de la nube o con claves de encriptación GPG, ¿no? Entonces, los secrets nos permiten hacer lo mismo que os voy a explicar con los config maps, pero de una manera más segura. Entonces, un config map nos permite definir configuraciones, archivos de configuraciones e incluso archivos valor y llave, like, key values, ¿no? Como se denomina en inglés, que van a estar guardados, ¿no? Grabados en el etcd, ¿no? En la parte de digamos, en la base de datos general del clúster. Entonces, cuando yo quiero sacar esa información en cualquiera de los pods, pues únicamente hago referencia al config map deseado que contiene la información o el archivo de configuración que yo necesito para mis pods y automáticamente pues se monta en una parte en particular, en una ruta dentro del pod o como variables de entorno. Es decir, si yo tengo un config map donde tengo valores key values, pues automáticamente, como lo haríamos en cualquier, para generar variables de entorno normales, pues automáticamente también puedo cargar esas variables de entorno dentro del pod, ¿no? Hay un campo dentro de la definición del deployment o de la definición del pod que nos permite esto. Entonces, así puedo crear configuración que se puede reutilizar y que siempre pues, va a estar disponible dentro del clúster. Y claro, esto estamos hablando de configuraciones. Pero claro, ¿qué pasa? Como ha dicho Miguel, no sabemos dónde puede caer un pod, no sabemos, es algo completamente fuera de nuestra mano. Bueno, en realidad se puede hacer cosillas, ya explicaré en futuros episodios, pero por lo general, digamos que no nos importa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el almacenamiento? ¿Qué pasa si yo tengo una base de datos y yo quiero asegurarme que si mi pod maestro muere, la base de datos la información de la base de datos sigue estando disponible? Miguel, ¿cómo podemos hacer eso? Pues hay ciertos mecanismos que nos permiten paliar los problemas de almacenamiento. Vamos a presentarlos por encima, pero sobre todo no os perdáis el siguiente capítulo porque se centra en profundidad en ello. Y aquí hablamos de los persistent volumes y los persistent volume claims. Al final, sin entrar muchísimo en detalle, los persistent volumes
representan volúmenes virtuales que han sido previamente aprovisionados en el clúster o que se aprovisionan bajo demanda, por ejemplo, en un proveedor cloud. Existen las dos formas de hacerlo, ¿no? Entonces, al final, el Persistent Volume representa un volumen físico, por decirlo así, y por otra parte tenemos los Persistent Volume Claims, que básicamente se utilizan para reclamar esos Persistent Volumes que existen dentro de que Kubernetes para él tiene mapeado, ¿no? Eso, entonces, por ejemplo, además nos permite diferenciar varios tipos de volúmenes, ¿no? Puedo tener persistent volumes que al final apuntan por debajo a NFS, puedo tener persistent volumes que al final son dispositivos de bloques y, pues bueno, vienen definidos con una serie de cantidad de almacenamiento, una serie de características y mediante esas persistent volume claims yo puedo decir a Kubernetes, oye, mi pod necesita un mínimo de 5 GB de almacenamiento y estas capacidades. Y él buscará en base al Persistent Volume Claim, dentro de los Persistent Volume que hay, y digamos que se crea una asociación entre el Persistent Volume y el Persistent Volume Claim, y el pod así puede montar este volumen virtual. Parece complejo, pero lo veremos en detalle. Y ahora, ya que hemos presentado estos objetos, ¿no? Los más básicos, por decirlo así, me gustaría compartir con vosotros dos setups, de hecho, productivos, de Kubernetes en el que se utilizan bastantes, ¿no? Si te parece, Miguel, ¿quieres comentar por encima de esto un poco? Pues mira, os voy a explicar un poquito el primero, ¿no? Ahí vemos en la imagen, tenemos dos deployments, que es ese iconito con la flechita hacia adentro, ¿no? Tenemos un deployment de WordPress y un deployment de MySQL, de base de datos. La manera en la que comunicamos un deployment con el otro, de manera que yo pueda conectar WordPress con su base de datos, es a través de un servicio que vemos ahí en el medio que se llama Cluster IP. Ese es un tipo de servicio en particular que solamente permite la conexión de direcciones IP dentro del clúster y, bueno, pues tiene un servicio, un nombre DNS. Entonces, nuestra aplicación WordPress conectará con nuestra aplicación base de datos a través de un nombre de DNS y fácilmente, ¿no? Luego, aparte, tenemos ahí MySQL Pass Secret. Este es una de las, como hemos comentado antes, un secret, un archivo de configuración, que en este caso contiene las credenciales de la base de datos, que se comparten, como vemos ahí en la referencia, con ambos deployments. Tanto el deployment de MySQL, donde configuraremos la base de datos maestra, y el deployment de WordPress, ¿no? Que necesitará esas credenciales para conectarse a la base de datos. Ambos vemos que tienen persistent volumes distintos, como ha comentado Miguel, para almacenar información. Información que va a estar retenida ahí y que en caso de que los pods desaparezcan, los siguientes pods que aparezcan, que sean creados, retomarán. Y bueno, ahí también vemos como hay un servicio a la izquierda que se llama NodePort. Ese nos permitirá que la gente de fuera, nuestros clientes, nuestros consumidores, conecten con nuestro servicio de WordPress, con nuestra aplicación de WordPress. Esto es un setup muy común y muy básico, ¿no? Esto es lo esencial cada día en Kubernetes. Sí, de hecho este es bastante sencillito. Y le echamos un ojo al siguiente, que realmente tampoco cambia mucho. Lo que pasa es que me gusta porque sí que muestra, por ejemplo, el namespace, lo muestra ahí arriba, y sí que da esa sensación de que quedan los recursos aislados dentro del namespace, ¿no? Tenemos el pod, tenemos el pod que al fin y al cabo lo controla el replica set, que al fin y al cabo lo ha generado el deployment, como nos comentó muy bien Miguel ahí. Después tenemos un servicio, un secret que utiliza el pod, y aparece aquí un elemento que no hemos comentado, pero que veremos próximamente, que es la service account, que tendremos, bueno, en la parte de control de acceso tendremos bastante que hablar. Pero bueno, al final lo que queríamos mostrar con estos pequeños diagramas es que todos estos pequeños componentes, todos estos elementos de Kubernetes al final interaccionan los unos con los otros y se pueden construir soluciones muy avanzadas, desde cosas muy sencillas hasta soluciones completamente, cosas que a día, vamos, que no existían hace 4 años, por decirlo así. Y de hecho, había un detalle que quería apuntar en lo de MySQL y el frontal web con MySQL. Fijaos cómo hemos pasado de un mundo en el que hacían falta una máquina virtual para la base de datos, una máquina virtual para el frontal web, necesitábamos una red NFS, o sea, un servicio NFS por abajo o dispositivo de bloque, y ahora son todos elementos virtuales, objetos en Kubernetes, con lo cual nos da igual dónde corra, en qué nodo, en qué serie de nodos, nos da exactamente igual. Y si hace falta más, se escala. Y si hace falta menos, se reduce el número de réplicas. Fijaos. Y no solo eso, sino que no necesitamos que nadie esté detrás creando más máquinas. Kubernetes se encarga.
Efectivamente. Bueno, de un lado se parece que es un poco difícil entender Sí. todos los juegos del Lego que tenemos acá, pero eso es algo que no pienso que cambió tanto el mundo de la arquitectura, como dijiste, Miguel, antes. Era lo mismo, pero nada más corren en diferentes maneras, pero lo que nos da, sí, es la posibilidad de hacer las cosas más, no sé si más simple, pero más fácil de manejar la cluster y todas las cosas de Claro. abajo. Eso me parece que es lo más importante. Al final todo ocurre dentro de las máquinas, con lo cual es un nivel más de virtualización, por decirlo así, que te permite abstraerte de todo ese lío de máquinas virtuales, por decirlo así. El desarrollador de Kubernetes, si a él le administran el clúster, no se tiene que preocupar, digamos, de los nodos ni de nada. Para desplegar un servicio no tienes por qué saber exactamente qué hay debajo. Bueno, Cierto. Bueno, la verdad que les tiramos muchas información a todos, pero bueno, yo pienso que escuchar una vez, 2 veces, no es algo que se aprende en una vez todo este mundo del Kubernetes, pero bueno, para eso estamos nosotros. Así que espero que les sirva. Y bueno, Miguel Ángel, querías decir la palabra final. Bueno, pues eso, que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y del tirón a la siguiente fase, ¿no? Al siguiente punto de conocimiento. La curva de conocimiento de Kubernetes es muy grande, así que paciencia. Paciencia. Bueno, Gracias chao a todos. Gracias. Hasta luego.